Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, esta historia que os voy a contar transcurrió hace 35 años. Es una historia de amores, desamores, pasiones. Fue muy conocida, ocupó muchas portadas de periódicos, páginas de cultura, páginas de sociedad, revistas del corazón. Y a mí me gustaría que hoy disfrutarais escuchándola. Bueno, supongo que todos sabéis quién es Camilo José Cela. Camilo José Cela fue quizá el escritor más importante español de la mitad del siglo XX. Es un escritor magnífico. Tiene tres libros que para mí son impresionantes, que son La familia de Pascual Duarte, La colmena y Viaje a la Alcarria. Yo creo que la literatura española no se podría entender sin estos tres libros. Pero al mismo tiempo tuvo una característica, creo que única, ¿no? Que fue el mejor vendedor de sí mismo que existe. Empezó el escritor estrella, el escritor promocionándose a sí mismo, el escritor saliendo en televisión, haciendo anuncios. El primero que hubo fue Camilo José Cela en España y llegó a ser un hombre famosísimo. Los escritores no eran famosos y él era famosísimo, iba por la calle, le pedían autógrafos como si fuera una estrella de Hollywood. Él era gallego, nació en 1916, era gallego de la costa, nació en Iria Flavia. Venía de una familia aristócrata, pero muy venida menos, muy arruinada. Pero a pesar de todo, él siempre recordaba que su padre y su abuelo cenaban todas las noches con smoking. Y entonces luego se fue a Madrid, tuvo episodios de tuberculosis donde se despertó su afición por las letras, ¿no? Por escribir, por leer sobre todo, era un gran lector. Participó en la guerra como soldado. Al lado de Franco estuvo en un sanatorio tuberculoso y en 1940 empezó varias carreras que no acabó y en 1940 conoció a Charo Conde, que era la hija de un juez. Estaban en Madrid y entonces se conocieron, empezaron a salir juntos, no tenían dinero y solamente podían pasear por el Retiro. Y entonces él un día al principio se sacó unas cuartillas del bolsillo y le dijo a ella, dijo, ¿ves? Yo lo que quiero es escribir. Y ella dijo, ah, sí, pero ¿qué escribes? Dice, bueno, pues mira, voy escribiendo, pero la verdad es que tengo tan mala letra que ni yo misma la entiendo y luego no puedo leer ni siquiera lo que he escrito. Y entonces ella le dijo, bueno, dámelo, dame esto que has escrito y yo te lo pasaré a máquina. Ya trabajaba, era secretaria en el sindicato del mental, yo te lo pasaré a máquina y ya te diré qué tal. Bueno, el caso es que se lo llevó, la pasó a máquina, hizo copias con papel, se conservan, por cierto, estos manuscritos, los primeros, ¿no? Que son casi, bueno, son piezas de museo, evidentemente. Y entonces... bueno, lo pasó a máquina, se lo devolvió y le dijo, bueno, ¿sabes qué, Camilo? Eres un genio, es buenísimo, vas a ganar el premio Nobel seguro. ¿Cómo? Él era un chico joven que no sabía nada, no tenía contactos en el mundo de las letras, nada. Y dice, vas a ganar el premio Nobel y yo te voy a ayudar a ganarlo porque creo en ti. Bueno, estuvieron 4 años de novios, paseando por el Retiro arriba y abajo. Él iba escribiendo, publicó La familia de Pascual Duarte casi como un favor, se lo hicieron. Y entonces él contaba la anécdota de que se iba a la puerta de las librerías, ¿no? Y esperaba a ver quién compraba su libro. Y entonces un día en una librería de Madrid, de la calle Fuencarral, vio como un señor compraba su libro y al mismo tiempo La guerra de las Galias, ¿no? De Julio César. Y entonces iba con el señor por la calle con los dos libros debajo del brazo y fue Camilo corriendo detrás de él, contentísimo, contentísimo. Oiga, oiga. Y el otro se paró y dijo, ¿qué pasa? No, que usted ha comprado mi libro, soy el autor y si quiere se lo firmo. Y entonces el señor empezó a gritar, guardia, guardia, que aquí hay uno que se cree que es Julio César, un loco, todos los locos me tienen que tocar a mí. Y bueno, casi se lo llevan preso y si no llega a sacar sus antecedentes de excombatiente, desde luego hubiera ido a parar a la cárcel. Bueno, pues el caso es que al cabo de 4 años se casaron, Camilo y su mujer y Charo. Camilo dijo que se casaba porque ya estaba aburrido de estar soltero y Charo dijo, bueno, enamorados no estábamos porque eso de enamorarse es una cursilada, ¿no? O sea, que eran tal para cual. Y entonces empezaron, bueno, él empezó sus colaboraciones en el periódico Arriba, empezó a escribir, empezaron a vivir la bohemia los años más felices de su vida, recordaba luego Charo de mayor, vivían en el mismo edificio del escritor González Ruano, del periodista González Ruano y del pintor Viola. Ninguno tenía ni un duro en esa época, pero bueno, vivían a lo grande, tenían criados, tenían choferes, enviaban los artículos a los periódicos con un taxi, y le decían al taxi que se esperaba hasta que se lo pagaran, ¿no? Hasta que le pagaran el artículo, porque ese día a lo mejor no había nada para comer en casa. Hacían grandes fiestas donde las señoras se tenían que quedar con los abrigos de pieles puestos porque hacía un frío horrible, porque no tenían dinero para calefacción.
Pero, y luego esos abrigos de piel iban a parar al Monte de Piedad porque estaban todo el día empeñando y desempeñando cosas. Bueno, el caso es que vivieron una época de mucho trabajo, de mucho, pero ellos siempre tenían el convencimiento de que él iba a triunfar como escritor y que le iban a dar el Nobel. Y Camilo siempre decía, uy, si me dan el Nobel será gracias a ti, Charo, será gracias a ti. Bueno, no había forma de conseguir dinero y al final a Charo se le ocurrió que ese señor, ese marido que tenía, que encandilaba a todo el mundo con su labia, porque era un gran charlatán, era un gran hablador, se le ocurrían siempre cosas divertidas. Por ejemplo, una vez se le ocurrió llevar a un gitano, a un flamenco, a un concierto sinfónico, ¿no? Y cuando salió el flamenco del concierto, Camilo le preguntó, bueno, ¿y qué le ha parecido? Y él dice, no, me ha parecido bien, lo que pasa es que no sé qué se proponen. Y con esta frase pues hizo todo un artículo, bueno, se le ocurrían cosas muy divertidas y entonces dijo, bueno, en vez de escribir que te pagan 4 cuartos, dice, ¿por qué no damos conferencias? ¿Conferencias? Dice, sí, vamos a ir a dar conferencias a los pueblos. Entonces iban a las fiestas mayores, a los pueblos, bueno, a todas partes se desplazaban y les daban por 100 o 200 pesetas y con eso pues la verdad es que empezaron a vivir bastante bien. Un promotor les dijo que esto también tendría éxito en Sudamérica, ¿no? Y entonces viajaron, cruzaron el charco, se fueron a Argentina, Colombia y en Venezuela casualmente entabló amistad Camilo con el presidente, que en esa época era Marcos Pérez Jiménez, y le dijo, mire, le voy a encargar un libro que trate de la historia de Venezuela, le doy una cantidad de adelanto y luego usted lo escribe y cuando me entregue el libro pues le entregaré el resto. Le dio una cantidad muy fuerte de dinero, él se vino a España, lo escribió en Mallorca y en Mallorca cuando lo entregó le pagaron 3 millones de pesetas, que entonces era muchísimo dinero, y con ese dinero se hizo una casa fabulosa en la Bonanova, que es la mejor zona de Palma. Se la hicieron los arquitectos Corrales y Molezún, que eran muy buenos. Es una casa que está en los libros de arquitectura, o sea, una casa muy bonita. Y ahí se trasladaron a vivir con Charo y con su hijo, que el hijo Camilo, tenía pues 7, 8 años. Era un niño que siempre cuenta el de mayor, que era un niño muy inteligente, con un índice de inteligencia muy alto, pero no tuvo una infancia normal, sus padres no se preocupaban demasiado de él, pero al mismo tiempo también era una infancia peculiar porque estaba rodeado pues, de artistas, de escritores. Él siempre lo recuerda, esos años de infancia los recuerda con mucho cariño, ¿no? Como un gran aprendizaje luego para ir por la vida. Camilo pues pasaba una semana al mes aquí en Barcelona, él tenía sus editores aquí en Barcelona y aquí en Barcelona también estaba una de sus amantes, porque Camilo era excesivo en todos, ¿no? Por ejemplo, de Venezuela se trajo a la Miss Venezuela, que había sido su amante, y estuvo con ella, la tuvo pues en un hotel durante bastantes meses, era un gran mujeriego y aquí en Barcelona tenía una señora fija que se llamaba María Teresa, que se parecía mucho precisamente a su mujer, yo los había visto muchas veces, creía que era su mujer, la verdad. O sea, que no estaba con ella de forma natural en los sitios, comiendo en restaurantes, en todo, era un gran mujeriego y según se decía, como ella Charo lo que quería era tranquilidad, estar en su casa, estar con su hijo, tenía una casa fabulosa, 9 personas de servicio, el garaje lleno de coches de lujo, o sea, bueno, era la gran vida, ¿no? Y ella organizaba toda esta intendencia, que la verdad es que también era bastante complicada. En esa época, Cela y yo nos convertimos en compañeros así entre comillas, porque vino a trabajar a la misma revista donde yo trabajaba, que era Interview. Lo contrataron para hacer entrevistas, por cada entrevista le pagaban creo que medio millón de pesetas. Bueno, yo tenía un sueldo en esa época, creo que ganaba 40 o 50 mil pesetas al mes, era redactora fija, o sea, que decir que estaba todo el día en la redacción, para que veáis la diferencia. Hombre, claro, él era un gran escritor y era un gran fichaje, pero bueno, tampoco se mataba porque eran unas comidas, me parece que se llamaban algo así como Mis comidas con Camilo José Cela o algo así, y entonces comía con personalidades de primer nivel, se iban a comer a un restaurante buenísimo y iba una redactora de la revista, la más mona, desde luego no era yo, una redactora de la revista muy mona, iba con su magnetofón, grababa todo, hacía las preguntas al personaje, después iba a la redacción y escribía la entrevista y Camilo lo único que había tenido que hacer era posar en el restaurante, hacerse unas fotos en un restaurante fenomenal comiendo, que era una de las cosas que más le gustaban del mundo. Bueno, y con esto pues también ganaba cantidad de dinero. Y bueno, y vivía lo grande, pero bueno, empezó a tener problemas
Él era, además de todo esto, era un gran amante de la literatura, sentía un gran respeto por los escritores, ayudó a muchísimos escritores jóvenes, tenía una revista que se llamaba Los papeles de Son Armadans, donde daba cabida a escritores noveles, a escritores jóvenes. Tenía un ayudante, Caballero Bonal, que era un gran escritor andaluz, un gran poeta andaluz, y era su segundo de a bordo, ¿no? El que le llevaba la revista y el que le ayudaba en todo. Y la verdad es que empezó a entrar en una crisis creativa, ¿no? Empezaron a decir los críticos literarios que esta vida tan social pues le pasaba factura, que no tenía temas que no tenía temas, que se había acabado sin argumentos, que sus grandes libros eran cosa del pasado. Y entonces ocurrió lo inimaginable en una persona de 70 años, ¿no? Charo y él ya tenían 70 años, habían vivido muchas cosas, era una pareja que se encaminaba, ¿no? Lentamente pues hacia su vejez, ¿no? Hacerse compañía, pero a él le pasó algo muy curioso, que fue que tenemos la fecha exacta porque todo lo de el 25 de marzo de 1985, en Santiago de Compostela, en el Hostal de los Reyes Católicos, se enamoró locamente de una periodista llamada Marina Castaño. Le tocó al lado en una comida en el Hostal de los Reyes Católicos, se enamoraron fulminantemente. Marina tenía 27 años, era divorciada de un marino mercante, tenía una hija, era monísima, era muy simpática, muy graciosa, muy cariñosa, muy ingeniosa, tenía mucha chispa, era una gran admiradora de Camilo, había leído a los 11 años La familia de Pascual Duarte y había quedado absolutamente enamorada. Y fue tan fulminante que esa misma tarde ya estuvieron en la habitación del hotel de los Reyes Católicos que ocupaba Camilo, y a partir de entonces ya no se separaron. Él se volvió desde luego a Mallorca, ya se quedó en Santiago, él empezó a hacer viajes continuos a Santiago, ella alquiló un piso pequeñito, él estaba feliz, él prefería estar en el piso pequeñito con Marina que en esa gran casaza, ¿no? De la Bonanova, de Palma, era feliz en ese piso, ella tocaba la guitarra y cantaba, él lo cuidaba, le llevaba su café con leche a las 11, él escribía todo el día, hizo el manuscrito de la familia Pascual Duarte, por ejemplo, lo hizo otra vez a mano para donarlo a su fundación. Eran felices, ¿no? Y luego empezaron poco a poco, pues empezaron a salir, se les empezó a ver, yo los empecé a ver en Marbella juntos, entonces se decía su ayudante, su secretaria, jamás en esa época se decía que podía ser su novia o su amante, todos sabíamos que estaba casado, y cuando se le preguntaba directamente, pues él se enfadaba, decía no coman, no comen, no comen, siempre decía no comen, y entonces, claro, bueno, todos sabíamos lo que había, pero nadie se atrevía a decirlo en los papeles ni a decirlo en las revistas, que quién era ella, pero bueno, se movían, se desplazaban siempre en Madrid, en todas partes, siempre juntos. En Madrid, por ejemplo, estaban juntos en el Hotel Miguel Ángel y pasaban los veranos juntos en diferentes lugares, como por ejemplo en una ocasión, un verano, alquilaron un molino en Castueña, muy cerca de Madrid, y cuentan que una vez salió por la noche con el cielo cuajado de estrellas, ¿no? Y con una copa de vino Viñarranza en la mano, salió afuera al exterior y le dijo al cielo, le dijo, soy feliz, por primera vez en mi vida soy feliz. Bueno, eran absolutamente felices, pero él llevaba esa doble vida. Charo supongo que fingía que no sabía nada y continuaba con su vida. Y cosas de Camilo, decía ella, cosas de Camilo, y las cosas continuaban igual. Pero ocurrió que a él le dio un ataque un dolor de estómago muy fuerte en Mallorca, lo tuvieron que ir a operar, lo operaron, entonces él creyó que tenía un cáncer, y antes de entrar al quirófano le dijo a su mujer, mira, estoy enamorado de otra mujer, hasta ahora para mí ha sido más importante el éxito que la felicidad, y a partir de ahora va a ser al contrario, y si salgo de esta, que no creo que salga porque él creía que tenía un cáncer, si salgo de esta voy a estar con ella. Y la mujer se quedó helada, ¿no? Pero bueno, lo operaron, resultó que era una apendicitis tan solo, y entonces Marina fue a verlo a Mallorca, y entonces incluso el hijo, que se dio cuenta de la relación que tenía su padre con esta chica, le dijo, mira, si quieres podemos alquilar o comprar una casa cerca de aquí, de la Bonanova, de nuestra casa, para que así podáis veros y podáis estar juntos. Y entonces Marina se dio cuenta de que en realidad esto era una trampa, una especie de trampa, que a lo mejor lo hizo el hijo de forma inconsciente, pero que querían mantenerla en el estatus de amante, y Marina lo que quería era casarse con él.
porque era su mujer, hacía 4 años que estaban juntos, viajaban juntos, ella le ayudaba, le había hecho adelgazar 30 kilos, le había llenado, era joven, él se había vuelto joven, había vuelto a tener creatividad, se habían ido a Arizona, habían escrito un libro en Arizona, o sea, había vuelto a ser el Célano de los primeros tiempos, con una imaginación increíble, con una salud, era un hombre mayor, tenía ya 74 años, pero es igual, tenía una juventud increíble, empezó a tener amigos jóvenes, a moverse en otros ambientes, ¿no? Y estaba feliz, y entonces ella creía que no quería ser la amante, quería casarse con él, y entonces lo que hizo fue volverse a Santiago. Entonces, ¿qué pasó? Que Camilo, como son los hombres, son menos decisivos, menos resolutivos quizá que las mujeres, cuando se le pasó el susto y se curó de esta operación, pues se volvió a vivir a la casa, no dijo absolutamente nada más de Marina, volvió a vivir con su mujer, ahora eso sí, deprimido, triste, bueno, no brillaba, no conversaba, todo lo llevaba a su secretario Caballero Bonal, ya no llevaba nada, no se ocupaba de nada, aquella alegría, aquella energía que tenía desapareció, se volvió a encontrar mal, pero esta vez él dijo que quería operarse en Madrid porque quería que fuera a verlo Marina, a Madrid. Entonces lo operaron de una diverculitis, bueno, una enfermedad menor, ¿no?, en Madrid, y entonces se turnaban para visitarlo la mujer y la amante, o sea, Marina y Charo iba unas horas y Marina iba otras, y se turnaban para cuidarlo. Y cuando salió del hospital, Camilo tomó una determinación, tenía 75 años ya, y tomó una determinación y le dijo a su mujer: mira, esto se ha acabado, está acabado del todo, y yo me voy a vivir con Marina. Y ahí ella se tuvo que volver a Palma y él se fue a Guadalajara, cogieron primero una casa en Guadalajara, y pequeña, relativamente modesta, ¿no? Y allí reanudaron la segunda parte de su vida. Por eso a mí cuando me dicen, bueno, es que ahora soy mayor para hacer esto, hacer lo otro, bueno, pues Cela a los 75 años rompió absolutamente con toda su vida pasada, ¿no?, para iniciar una vida totalmente diferente. Entonces, bueno, ella quería casarse, evidentemente, pero estaba casado bueno, fueron a la lunación del matrimonio, empezaron eso, ellas no daban ningún tipo de declaración, Charo no contaba nada, o sea, ella quería fingir que esto era algo pasajero, que eran cosas de Camilo, que al final volvería con ella, pero entonces ocurrió un hecho trascendental que se anunció en todos los telediarios, ¿no?, en el año 1989, en junio creo que era, se anunció que Camilo José Cela había ganado el premio Nobel. Entonces yo recuerdo que ese día él participaba en un programa con Hermida, y ese día yo tenía que ir, había ido un par de veces, y yo tenía que ir, sabéis que yo vivo en Barcelona y el programa se hacía en Madrid, y me llamaron por teléfono y me dijeron: oye, no vengas porque a Camilo le han dado el premio Nobel, y entonces vamos a dedicar evidentemente todo el programa a él. O sea que yo creo que fui una de las primeras personas que se enteró de que a Cela le habían dado el premio Nobel. Bueno, pues el premio Nobel de literatura, pues evidentemente a un autor español. Bueno, hombre, habíamos tenido Vicente Aleixandre, Juan Ramón Jiménez, Echegaray, habíamos tenido varios premios Nobel, pero bueno, este era especial, ¿no?, porque era un autor relativamente joven, vivo, que todos conocíamos, además una persona súper popular, y entonces la verdad es que se celebró muchísimo en toda España, y la primera en celebrarlo fue Charo, que dijo: hombre, al final lo hemos conseguido, se acordaba de eso, si algún día me dan el premio Nobel, será por ti, será gracias a ti, estaremos ahí, estaremos el día de la ceremonia, estaremos... Y le preguntaban los periodistas: pero usted va a ir también. ¿Cómo? Claro que voy a estar, ¿cómo no voy a estar? Hemos ganado el Nobel, vamos a estar toda la familia, como si Marina no existiera. Y entonces ahí hubo algo, bueno, pues claro, por una parte Camilo se sentía preso de su pasado, ¿no? Decía: sí, es verdad, yo tantas veces le he dicho a Charo que ganaría gracias a ella, me siento como obligado, y sin embargo, claro, su mujer era Marina, que decir, vivían juntos, Marina era la luz de sus ojos, era su alegría, era la mujer de la que estaba enamorado, vivían el uno para el otro desde hacía muchos años ya, y entonces no sabía qué hacer, estaba dividido. Bueno, yo creo que en esa época pasó una época de alegría, evidentemente, pero al mismo tiempo también representaba una tortura esto para él, hasta que ocurrió un hecho rarísimo, ¿no?, una cosa absolutamente extraña, que nadie se explicó en ese momento y que yo todavía no me explico en estos momentos, que Charo, el 29 de octubre del año 1989, concedió una entrevista a la revista Interview,
en la que dijo, en la de que contó que ella nunca había estado enamorada de Camilo y que había sido la amante de Caballero Bonal durante muchos años, durante 7 años, los 7 años que había sido secretario o hombre de confianza de Camilo José Cela. O sea, el hombre que estaba viviendo en su casa, ¿no? Al que Camilo pues había dado un trabajo de responsabilidad, que le había hecho casi de padre de su hijo, había sido su amante durante muchos años. Entonces, claro, la imagen de Charo, esa mujer que estaba en casa esperando, que había ayudado a que su marido fuera premio Nobel, que le había escrito, que había pasado todos sus manuscritos a mano y que había sido desbancada por una chica joven, saltó por los aires, ¿no? No sabemos si Camilo lo sabía esto o no, que su mujer era el amante de Caballero Bonal, no lo sabemos. Él, por cierto, Caballero Bonal, en su biografía, en su autobiografía, ratificó esta información. Pero lo que sí sabemos es que en ese momento Cela se vio, ya vio que podía decir claramente que él iba a ir a recibir el premio Nobel, que lo iba a recibir con Marina, ¿no? Con su compañera, con su mujer, con Marina. Y entonces dijo que iba con María. Pero aún así, la pobre Charo, todos esos meses me da mucha pena, dijo, bueno, yo ya comprendo que ahora como mujer no puedo ir porque ya no soy su mujer de hecho, pero me gustaría estar ahí, aunque sea como madre del hijo de Camilo, porque yo también creo que he contribuido a que Camilo tenga este premio, o sea que de alguna forma voy a estar. Se compró un vestido de terciopelo, me acuerdo, con unas aguas de color plateado, ¿no? Así, el bolsito, hasta lo enseñó, hizo alguna fotografía con este vestido, voy a acompañar a Camilo a recoger el Nobel. Y incluso pues ese mismo día, el mismo día que tenía que recoger el premio, se desplazó a Madrid con su hijo y con su nuera. Y esa misma mañana, Camilo, antes de embarcarse para ir a Estocolmo, dijo, voy a ir con Marina, evidentemente, la que tiene que estar a mi lado. Y el hijo le dijo, mamá, no vengas, todos vamos a pensar mucho en ti, nos vamos a acordar mucho de ti, pero es mejor que no vengas. Y el mismo día en que Camilo estaba recogiendo ese premio, ¿no? El 10 de diciembre de 1989, mientras bailaba un vals, que si veis las fotografías lo veréis, que está con Marina. Marina iba con un traje negro de terciopelo y una falda azul y está bailando contentísimos los dos, riendo en una vorágine, todo el mundo rodeándolo, ¿no? Son los reyes del mundo. Y esa misma tarde, su mujer en Madrid se fue al cine y después se fue a pasear en solitario por el Escorial, ¿no? Pensando que era ella la que tenía que estar ahí, pero que al final no había estado. Camilo murió en el año 2002, murió al lado de su compañera, ya se había casado con ella, habían anulado el matrimonio, era marqués, el rey lo había nombrado marqués, era senador real, académico, bueno, tenía todos los honores que puede tener un escritor en España. Y antes de morir dijo, viva Iria Flavia, que era el lugar donde había nacido. Entonces, a los poco tiempo, Charo dio la última entrevista de su vida. En todo ese tiempo ella pues había ejercido de abuela, se había retirado a su vida privada, no había vuelto a dar explicaciones ni ninguna entrevista, mientras Marina y Cela continuaban saliendo en todos los periódicos. Y al cabo de unos meses dio una entrevista, al cabo de los meses de que se muriera Camilo, dio una entrevista y dijo, me supo muy mal, no sabía que lo quería tanto, cuando veo esas fotografías de cuando éramos jóvenes y bailábamos y estábamos felices, me da mucha pena, y cuando le dijeron, ¿qué le parece esto que ha dicho antes de morir, de viva Iria Flavia? Y ella dijo, pues mire, yo no me lo creo porque cuando uno se va a morir no dice esas gilipolleces. Y bueno, y al cabo de un año de que se muriera Camilo, se murió su mujer, se murió Charo. El hijo dijo, no, mamá no estaba enferma, se murió porque tenía que morirse, y ya está. Y así se terminó esta gran historia, ¿no? De amor y desamor de dos personas tan importantes para la historia de este país. Espero que os haya gustado. Por cierto, os quiero agradecer los miles de mensajes que he tenido cariñosos a raíz de mi último vídeo en el que hablo de la vejez, ¿no? Estamos todos juntos en esta lucha, os siento muy cerca, de verdad. Sois mi familia también, os lo digo muchas veces y os envío un gran beso.